El cuchillo cayó al suelo justo cuando ella dijo su nombre. Sergio. Fue tan rápido que ni ella se dio cuenta. Lo pronunció con naturalidad, mientras servía el vino, como si fuera el nombre de un compañero de trabajo más. Pero no lo era. Lo supe por la pausa que hizo justo después. Una pausa de medio segundo, invisible para cualquiera, excepto para un hombre que lleva 11 años estudiando cada gesto de su mujer. La copa vibró en mi mano. Fingí sonreír. ¿Sergio? Pregunté. No me suena. Un cliente nuevo, respondió sin mirarme, cortando el filete. De los que se creen más artistas que los propios artistas. Su voz sonó ligera, pero sus dedos temblaban. La cena siguió en silencio. Afuera, Madrid olía a verano y gasolina. Dentro, el aire se espesaba con algo que no tenía nombre todavía. No lo sabía entonces, pero aquella palabra, ese simple nombre, fue el inicio de mi ruina. 2 noches después, asistimos a una inauguración en la galería donde trabajaba. Ella estaba radiante. Vestido rojo, labios del mismo tono, una seguridad que casi dolía. Mientras charlaba con los invitados, noté que su mirada buscaba algo entre la multitud. Y entonces, lo vi. Un hombre alto, camisa negra, sonrisa de quien ya pertenece a algo. Se acercó a ella sin disimulo. Ella se giró, y su rostro cambió. Era una sonrisa distinta, de esas que solo aparecen una vez por persona. No era mía. Él le tocó el brazo para saludarla. Un roce breve, pero suficiente para entenderlo todo. No había duda, no había error de interpretación. No hacía falta un mensaje, ni un rastro digital. Bastaba la forma en que ella respiró cuando él se acercó. Seguí observando. Cada mirada, cada gesto. El lenguaje entre ellos era preciso, oculto en lo cotidiano. No eran 2 conocidos, eran 2 cómplices actuando en público. Durante toda la noche fingí ser el marido perfecto. Sonreí a los invitados, di la mano, hablé de arte sin escucharme. Por dentro, contaba los segundos entre cada mirada de ella hacia él. Nunca pasaban más de 15. A las 11, me acerqué con 2 copas. Ella se sobresaltó, como si me hubiera visto regresar de entre los muertos. ¿Todo bien? Pregunté. Claro, dijo, riendo. Te presento a Sergio Martín, uno de nuestros fotógrafos. Sergio me tendió la mano. Firme, tranquila. Encantado, Alejandro. He oído mucho sobre ti. Espero que bueno, contesté, apretando su mano más de lo necesario. Nos miramos un segundo. Él sabía que yo sabía. Y yo supe que él estaba disfrutando del riesgo. Esa noche no dormí. Escuché su respiración al otro lado de la cama y pensé en cuántas veces habría sonreído igual después de besarlo. No quería pruebas, las tenía delante. La mente de un hombre herido es un laboratorio peligroso. Empecé a reconstruir cada momento de los últimos meses, cada excusa, cada reunión extra. Todo encajaba. Pero no me bastaba con entenderlo. Quería verlo. Necesitaba presenciarlo con mis propios ojos. Una semana más tarde, fingí un viaje de trabajo a Valencia. Le dejé un beso rápido en la mejilla y un te llamaré por la noche. Ella asintió sin sospechar nada. En realidad, pasé el día en mi coche, a 3 calles de su oficina. A las 6, la vi salir con su bolso cruzado y esa ligereza en los pasos que solo tiene quien va a un lugar donde le esperan con deseo. La seguí. Cruzó el barrio de Malasaña, dobló por la calle San Bernardo y se detuvo frente a un edificio viejo. Pulsó el timbre. Él bajó. No se abrazaron. No lo necesitaban. Se miraron con la naturalidad de quien ya ha olvidado la culpa. Él le abrió la puerta. Ella entró. Y el portal se tragó a mi mujer. El reloj del coche marcaba las 18:42. Me quedé ahí, quieto,
mirando la puerta cerrada. 10 minutos. 20. 40. 1 hora. No recuerdo haber sentido rabia todavía. Lo que sentí fue algo más profundo, orden. Como si de pronto todo en mi vida tuviera sentido, aunque doliera. Cuando ella salió, 2 horas después, llevaba el pelo revuelto y la mirada tranquila. Caminaba despacio, con una sonrisa leve, la misma que tenía cuando hablaba de arte. Y supe que el amor había muerto sin hacer ruido. Volví a casa sin música, sin radio, sin nada que pudiera distraerme. El tráfico era una fila interminable de luces rojas que parecían moverse al ritmo exacto de mi respiración. No tenía prisa por llegar. Sabía que, al cruzar la puerta, tendría que mirar a una mujer que ya no reconocía. Cuando entré, el olor a comida caliente me golpeó como una ironía calculada. Ella estaba en la cocina, con el cabello aún húmedo, cortando pan mientras hablaba por teléfono. Fingí normalidad. Me saludó con una sonrisa idéntica a la de cada noche y preguntó cómo había ido el viaje. Respondí que bien, que había sido largo, que estaba cansado. No levantó la vista. Esa noche, mientras ella dormía, repasé una lista mental de lo que sabía y de lo que aún no. No necesitaba más pruebas, pero sí necesitaba entender los límites. Quería saber si lo nuestro era una aventura casual o una demolición total. Pasé la madrugada mirando el techo, sintiendo cómo la casa, ese espacio que habíamos construido juntos, se volvía un escenario ajeno. Cuando amaneció, decidí no decir nada todavía. La verdad tenía que llegar en el momento exacto, y ese momento aún no había llegado. Durante los días siguientes la observé sin que lo notara. Tomaba nota de los detalles, los mensajes que borraba al instante, los cambios en su ropa, las horas en las que salía a caminar sin motivo. Cada cosa encajaba en un patrón claro. Lo más revelador no fue su ausencia sino su calma. Había algo en su forma de comportarse que demostraba que se sentía a salvo, segura de que yo seguía creyendo en la versión oficial de su vida. Esa seguridad fue lo que me dio la fuerza para continuar con la farsa. Una tarde, mientras ella se duchaba, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por instinto. Era una mujer. Preguntó por Clara con un tono cortés, como si fuera una cita profesional. Dijo que llamaba de parte de la exposición de Sergio Martín y que necesitaban confirmar su asistencia al evento privado del jueves. No respondí de inmediato. Le pedí detalles. Me dio la dirección exacta, un estudio en Lavapiés. Anoté todo, agradecí la información y colgué. Ella salió del baño segundos después, envuelta en una toalla, y preguntó si había llamado a alguien. Dije que no. El jueves llegué a Lavapiés antes que ellos. El estudio estaba en la segunda planta de un edificio gris, sin cartel visible. Desde la acera podía verse la luz cálida que salía de las ventanas. A las 8:10 apareció Clara, vestida de negro, con el cabello recogido y un bolso pequeño. Caminaba rápido, con la seguridad de quien conoce el camino. Detrás de ella, a menos de 20 metros, venía Sergio. No se miraron. Subieron uno después del otro, manteniendo la distancia precisa para no llamar la atención. Esperé 5 minutos y subí también. El pasillo olía a pintura y a vino barato. La puerta del estudio estaba entreabierta. Dentro se escuchaba música suave y voces que reían. Me asomé apenas lo necesario. Había unas 15 personas, pero solo 2 importaban. Ella observaba una fotografía colgada en la pared mientras él le hablaba al oído. Ella se giró lentamente y lo besó. No fue un beso rápido ni robado. Fue un gesto exacto, el tipo de beso que se da cuando ya no existe el miedo a ser descubierto. Me aparté sin hacer ruido y bajé las escaleras. En la calle respiré hondo, no por nervios sino por control. La confirmación no trajo alivio ni furia inmediata. Fue una especie de claridad total. Ya no había espacio para dudas.
En ese momento supe que todo lo que haría después tendría que ser calculado, metódico, sin errores. No podía permitirme el lujo de perder el control frente a alguien que me había borrado sin pestañear. Esa noche no regresé a casa. Fui a un hotel cerca de Atocha y me encerré con una libreta. Escribí cada detalle de lo que había visto, hora por hora, gesto por gesto. No lo hacía para tener pruebas, sino para recordar con precisión el punto exacto en que mi vida se rompió. Al amanecer, mientras la ciudad despertaba, escribí una frase que no olvidaré nunca: ella no me traicionó por amor, sino por costumbre. Fue entonces cuando empecé a planificar lo que vendría. Al día siguiente volví a casa como si nada. Ella estaba preparando café, hablando de un encargo nuevo en la galería. No mencioné la exposición, ni el jueves, ni el nombre de Sergio. Le pregunté si tenía planes para el fin de semana. Dijo que probablemente tendría que trabajar el sábado, que no sabía a qué hora volvería. Asentí y sonreí. La mentira había perdido el arte de ocultarse, y verla intentarlo era casi una forma de tortura para ambos. Durante los siguientes días empecé a mover piezas pequeñas, acciones que parecían inofensivas, cambié contraseñas compartidas, revisé las cuentas bancarias, actualicé los seguros, organicé copias de documentos importantes. Ella no notó nada. Mientras tanto, observaba su rutina y medía sus reacciones. Quería que siguiera creyendo que todo estaba bajo control. Una noche, mientras cenábamos, mencioné al azar el nombre de Sergio. No con reproche, sino con curiosidad fingida. ¿Cómo va la exposición de ese fotógrafo?, pregunté mientras cortaba la carne. Ella levantó la vista apenas un instante. Bien, creo. Ni lo he visto esta semana, está viajando, dijo, sirviéndose vino sin mirarme. Su respuesta fue rápida, ensayada, casi perfecta. Casi. Ahí confirmé que no solo mentía, sino que ya estaba acostumbrada a hacerlo. Esa naturalidad fue más humillante que la infidelidad misma. Terminé de cenar en silencio, la observé levantarse de la mesa y caminar hasta el salón, con esa misma tranquilidad que ahora me resultaba insoportable. En ese momento supe que el siguiente paso ya no sería observar, sino actuar. No podía limitarme a descubrir, tenía que decidir qué hacer con la verdad. Apagué la luz del comedor, miré su figura desde la distancia y sentí que la rabia, en lugar de estallar, empezaba a tomar forma. No era furia descontrolada, era dirección. Y entendí que el descubrimiento no había sido el final de nada, sino el principio de una estrategia que ella aún no podía imaginar. El sábado amaneció con un cielo limpio y un silencio que no se correspondía con el día que iba a comenzar. Clara se levantó temprano, se vistió con la misma precisión que usaba cuando planeaba verse con él y salió del dormitorio sin notar que yo la observaba desde el pasillo. Preparó café, ordenó la mesa y me dijo que saldría un rato a comprar flores para la galería. Asentí sin mirarla demasiado y esperé a que la puerta se cerrara detrás de ella. Sabía que regresaría en 2 horas, tal como hacía cada sábado antes de desaparecer con alguna excusa. Decidí que esa sería la última vez que me mentiría en la cara. A las 11:15 escuché el ruido de sus llaves. Entró sonriendo, con una bolsa pequeña en la mano. La dejé avanzar unos pasos antes de hablar. ¿Cómo ha ido la compra? Bien, solo flores y algo de pan, respondió mientras dejaba la bolsa en la encimera. Perfecto, porque me gustaría que habláramos de algo antes de comer, dije sin levantar la voz. Ella me miró con un gesto neutral, quizá con un poco de cansancio. Tomó un vaso, se sirvió agua y se sentó frente a mí. ¿Qué pasa, Alejandro? Estás raro últimamente. Apoyé las manos sobre la mesa y respiré despacio. Quiero que me digas desde cuándo estás con Sergio. El vaso se le resbaló un poco, pero lo sostuvo antes de que cayera. Su reacción fue mínima, contenida, como si aún buscara una versión creíble para justificar la pregunta. ¿Qué dices? No entiendo. Lo entiendes perfectamente. Lo he visto.
Sé dónde se ven y cuándo. No necesito que me lo confirmes, necesito saber por qué. Durante unos segundos no hubo sonido alguno. Solo el leve ruido del tráfico filtrándose desde la ventana abierta. Ella apoyó el vaso, cruzó los brazos y bajó la mirada. No quería hacerte daño, dijo al fin. No fue planeado. Simplemente pasó. No respondí. La dejé hablar, quería escuchar todo. Últimamente sentía que ya no existía para ti. Que vivíamos en la misma casa pero sin tocarnos, sin hablar de nada real. Él apareció en un momento en el que necesitaba sentirme viva otra vez. Sus palabras salían medidas, sin lágrimas, sin gestos teatrales. Era la confesión de alguien que se había preparado mentalmente para ese momento. ¿Y eso te pareció suficiente motivo para destruirlo todo? Pregunté. No fue destrucción, fue una distracción, respondió rápido, casi con irritación. No pensaba dejarte, no quería nada más que, no sé, escapar un rato de todo. La frialdad con la que lo decía me resultó insoportable. Te acostaste con él, dije sin alterar el tono. No una vez, sino varias. No era distracción, era elección. Y la hiciste sabiendo perfectamente quién eras y con quién dormías cada noche. Ella apretó la mandíbula, me miró por fin y soltó un suspiro largo. No puedes entenderlo, Alejandro. Tú solo trabajas, organizas, planeas. Nunca te detienes a mirar a quien tienes al lado. Yo necesitaba algo más. Me levanté de la silla, rodeé la mesa y me quedé a su lado. Te miré todos los días durante 11 años, Clara. Lo que pasa es que tú querías que te mirara como al principio, como si nada hubiera cambiado. Pero el tiempo cambia todo, y lo que tú hiciste no fue buscar algo más, fue borrar lo que ya teníamos. Ella se levantó también, con la respiración más rápida. No pienses que fue solo culpa mía, dijo alzando la voz. No llegué a esto de la nada. Tú también empujaste. La miré fijamente. No. Yo fallé en muchas cosas, pero no crucé esa línea. Y tú sí. Eso marca la diferencia. Durante un momento pensé que lloraría, pero no lo hizo. Caminó hacia la ventana, apartó la cortina y habló sin girarse. No quiero que esto termine así. Podemos arreglarlo. Fue un error, y lo sé. Ya no lo veo, se acabó hace semanas. Me acerqué unos pasos, lo suficiente para sentir el temblor en su voz. No se arregla lo que se rompe así. No después de ver cómo te besas con otro, cómo te vistes para él, cómo vuelves a casa fingiendo cansancio. No hay arreglo posible porque ya no hay respeto. Giró la cabeza con una mezcla de rabia y desesperación. Entonces dime qué quieres que haga. ¿Que me vaya? ¿Que me humille? ¿Que te pida perdón hasta que me creas? Quiero que digas la verdad completa, respondí con firmeza. Que digas cuánto tiempo llevas mintiendo. Ella se quedó en silencio unos segundos, luego dijo con voz baja. Desde marzo. Recordé cada fecha, cada excusa, cada noche en que dijo estar cansada o tener trabajo pendiente. 4 meses de mentira perfecta. Me senté en el sofá, sin decir nada, y ella se quedó de pie, esperando una reacción que no llegó. No iba a gritarle. No iba a romper nada. El daño ya estaba hecho y gritar no lo cambiaría. ¿Y el qué significa para ti? Pregunté finalmente. Nada, respondió de inmediato. Fue algo que se acabó antes de empezar. Negué con la cabeza. Si no significara nada, no lo habrías protegido tanto. Ella se cubrió el rostro con las manos, cansada, como si quisiera detener la conversación. Por favor, basta. No puedo seguir hablando de esto. Yo tampoco, dije, levantándome. Pero no porque me duela, sino porque ya no queda nada que decir. Me dirigí a la puerta del dormitorio y antes de entrar añadí sin mirar atrás. Mañana hablaremos de lo que viene después.
No de nosotros, sino de lo práctico. Esa frase la dejó quieta. No hizo ningún intento por detenerme. Solo se quedó allí, en medio del salón, con el mismo silencio que había llenado nuestra casa durante meses, solo que ahora ese silencio tenía forma y sentido. Esa noche dormimos en la misma casa pero en mundos distintos. Ella no intentó acercarse, y yo no quise observarla más. Sabía que el siguiente paso sería irreversible, que después de lo que había pasado ya no existiría lugar para el perdón ni para la duda. El aire se volvió más denso, y cada respiración parecía un recordatorio de que todo lo que había sido amor se había convertido en una negociación pendiente. Cuando amaneció, decidí que no volvería a preguntarle nada. Ya no necesitaba respuestas. A partir de ese momento, lo único que me importaba era ejecutar con precisión lo que había estado planeando desde el primer día en que supe la verdad. El domingo amaneció sin palabras entre nosotros. Ella preparó café y se encerró en el baño durante casi una hora. Yo esperé en la cocina, revisando en silencio los correos del trabajo solo para ocupar la mente. Cuando salió, evitó mirarme. Le dije que debíamos hablar después del mediodía y que no hiciera planes. Asintió sin preguntar. No había miedo en su rostro, solo una resignación contenida. Tal vez creía que la conversación sería una repetición de lo que ya habíamos dicho el día anterior, pero lo que no sabía era que yo ya tenía decidido lo que haría. Había pasado la noche revisando nuestros documentos, las cuentas compartidas y los contratos. Durante años había llevado un control riguroso de todo y eso ahora jugaba a mi favor. Lo que buscaba no era destruirla sin sentido, sino dejarle claro lo que había hecho y las consecuencias exactas de sus decisiones. A las 11 imprimí copias de extractos bancarios, transferencias, contratos de la casa y seguros. Coloqué todo sobre la mesa del salón en un orden preciso. Cuando se sentó frente a mí, el silencio pesaba más que cualquier reproche. Necesito que entiendas algo antes de que hablemos, le dije sin levantar la voz. No voy a gritar ni a pedir explicaciones. Quiero que sepas lo que va a pasar y por qué. Ella cruzó los brazos, expectante. ¿Vas a dejarme?, preguntó con tono seco. Eso ya está decidido, respondí, pero no de la forma que imaginas. Deslicé hacia ella los papeles que había preparado. Durante estos años, todo lo que tenemos está a mi nombre. Tú lo sabes. Cuentas, coche, contrato del piso. A partir de hoy, cada uno se quedará con lo que aportó. Yo no pienso quedarme con nada tuyo, pero tampoco voy a financiar la vida que construiste mientras me mentías. Ella hojeó los documentos sin entender del todo la magnitud de lo que veía. ¿Qué pretendes con esto?, preguntó al fin. Pretendo que veas que tus decisiones tienen un coste real. No se trata de dinero, se trata de respeto. Quiero que empieces de cero, como yo lo haré, pero sin mis recursos. Su expresión cambió, una mezcla de rabia y sorpresa. No puedes dejarme sin nada, Alejandro. Yo también trabajé, yo también estuve aquí. Sí, estuviste, dije con firmeza, pero mientras fingías seguir conmigo, invertías tu tiempo y tus mentiras en otro. Ahora tendrás que sostenerte sola. Ella golpeó la mesa con la mano abierta. ¿Esto es tu venganza? ¿Quitarme el dinero? ¿Humillarme con papeles? No te estoy humillando, contesté sin alterarme. Estoy equilibrando la balanza. Tú decidiste arriesgar lo que teníamos. Yo solo estoy cerrando la cuenta. Se levantó, caminó unos pasos y volvió a mirarme con una mezcla de desprecio y desesperación. No tienes derecho a decidir por los dos. Tengo derecho a decidir sobre lo mío. Y eso es lo que estoy haciendo. Durante unos minutos ninguno habló. Se oía solo el ruido del reloj marcando segundos. Finalmente ella rompió el silencio. ¿Y qué harás con él? ¿Vas a enfrentarlo también? No necesito hacerlo, dije. Lo peor que puede pasarle es saber que no lo considero importante.
Él fue solo un reflejo de tu vacío, no un rival. Ella se quedó callada, sin saber si interpretarlo como una ofensa o como un desprecio total. Yo me levanté, abrí un cajón y saqué una carpeta que tenía preparada desde la noche anterior. Aquí están las copias de todo. Mañana mismo llevaré los documentos al notario. Te quedarás con tu sueldo, tu coche y tus objetos personales. La casa la venderemos y dividiremos el valor en función de lo que realmente aportó cada uno. Ya está calculado. Ella no miró los papeles, solo se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. No puedes convertir esto en una transacción, dijo en voz baja. No todo se paga con dinero. Tienes razón, respondí. Lo tuyo no tiene precio, por eso prefiero dejarlo en cifras. Es más claro que cualquier sentimiento. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. Ella se levantó al fin y caminó hasta la ventana. ¿Vas a decirle a alguien lo que pasó?, preguntó. No, contesté sin dudar. No necesito hacerlo público. No busco venganza en los demás. Quiero que la recuerdes cada vez que empieces algo nuevo y sepas que lo perdiste tú sola. Esa respuesta pareció desarmarla más que cualquier grito. Se volvió hacia mí con los ojos rojos, pero no lloró. Eres cruel, dijo. Más de lo que imaginaba. No soy cruel, contesté. Solo aprendí de ti a no fingir. Caminé hacia la puerta y me detuve antes de salir del salón. Tienes una semana para recoger tus cosas. Después, la casa quedará vacía. Subí al dormitorio, cerré la puerta y empecé a empacar sin prisa. Escuché sus pasos moviéndose por el pasillo, el sonido del agua del grifo y el cierre de una maleta. Todo se desarrollaba en silencio, sin dramatismos, como si ambos hubiéramos comprendido que la historia había llegado a un punto final del que ya no se podía retroceder. Esa noche dormí poco. No por tristeza, sino porque mi cuerpo aún no se adaptaba a la calma que seguía al caos. Ella no entró al dormitorio. Al amanecer escuché la puerta del piso cerrarse con cuidado. No bajé a verla marchar. En la mesa del comedor dejó una nota corta, no sé cómo llegamos hasta aquí. No respondí. A las 8 en punto llamé al notario y confirmé la cita para el martes. 2 días después todo estaba firmado. Ella no habló durante el proceso. Cuando le entregaron las copias, solo dijo un gracias seco. Salió del despacho sin mirar atrás. Me quedé sentado unos segundos observando la carpeta sobre la mesa. La venganza no había traído satisfacción, pero sí una sensación de cierre exacto, como una ecuación resuelta. Esa misma tarde cambié las cerraduras del piso, desconecté los servicios a su nombre y llamé a una empresa de mudanzas. No dejé nada suyo dentro. Cada objeto, cada prenda, cada recuerdo compartido fue embalado con cuidado y entregado en su nueva dirección. No busqué destruir nada material, solo borrar el rastro que me atara a ella. Al final del día, cuando el apartamento quedó vacío, me senté en el suelo frente a la ventana abierta. Miré la ciudad en silencio y supe que, aunque la calma no era felicidad, era suficiente. La venganza había terminado exactamente donde debía, en la restauración del orden que ella había roto. Pasaron 3 semanas desde que firmamos la separación y no supe nada de ella. Su número seguía guardado en el teléfono, pero no hubo llamadas ni mensajes. El silencio era completo. Me concentré en el trabajo, en ordenar la casa, en ajustar cada aspecto de mi vida a una rutina sin distracciones. Todo era mecánico, calculado y funcional. Sin embargo, cada noche, cuando la ciudad quedaba en calma, aparecía esa sensación extraña de incomodidad, no por nostalgia sino por la falta de cierre real. No había gritos, no había disculpas sinceras, no había una conversación final que sellara lo ocurrido. Era como si la historia se hubiera detenido en un punto muerto. Un jueves por la tarde recibí un mensaje suyo. Decía solo, necesito verte una hora. No por nosotros, sino por entender. Lo leí varias veces antes de decidir responder.
Le propuse vernos el sábado a las 6 en el café donde solíamos desayunar antes de ir al trabajo. Ella contestó con un simple de acuerdo. No había tono emocional en su respuesta, lo cual me pareció apropiado. No esperaba lágrimas ni arrepentimiento, solo claridad. El sábado llegué 10 minutos antes. Me senté junto a la ventana y pedí un café solo. Ella llegó puntual, vestida con la misma sobriedad con la que siempre iba a trabajar. No llevaba maquillaje y su mirada era distinta, más contenida, más real. Se sentó frente a mí sin decir nada. Pasaron unos segundos antes de que hablara. No quiero discutir, dijo. Solo quiero entender en qué momento te convertiste en alguien que puede borrar a una persona así. No la borré, respondí. Cerré algo que tú destruiste. No hay nada que borrar cuando lo que existía ya no tenía forma. Ella apoyó las manos sobre la mesa. Sé que hice daño. No estoy aquí para justificarlo. Pero tampoco entiendo por qué fuiste tan preciso, tan frío. No te vi enfadado, no te vi quebrarte, no hiciste nada impulsivo. Eso me asusta más que cualquier grito. Porque no lo merecías, dije sin elevar el tono. Las explosiones se reservan para lo que aún tiene valor. Lo nuestro ya estaba roto antes de que yo lo supiera. Cuando descubrí lo que habías hecho, lo único que quedaba era actuar con lógica. Ella asintió despacio, como si esperara esa respuesta. A veces pienso que lo hice para provocar algo en ti, para ver si todavía quedaba algo. Pero no hubo reacción, ni siquiera cuando te lo dije. Sí hubo, repliqué. La diferencia es que no lo mostré. No necesitaba que vieras mi dolor. Lo importante era que tú lo sintieras cuando te quedaras sola. Ella bajó la mirada. ¿Y lo lograste? Preguntó. No lo hice por lograr algo, contesté. Lo hice porque era lo único coherente. La fidelidad se rompe una vez. Después de eso, no hay terreno estable. Pidió un café y se quedó en silencio hasta que el camarero se fue. Luego habló con voz más baja. He intentado seguir. No con él, eso se acabó. Pero hay una parte de mí que no entiende cómo pasamos de compartirlo todo a no tener ni una conversación. Porque las conversaciones sirven cuando hay algo que construir, respondí. Lo nuestro terminó cuando decidiste compartir lo que era nuestro con otro. Desde ese momento ya no tenías derecho a pedirme que siguiera sosteniendo una estructura que tú misma derribaste. Ella bebió un sorbo de café y lo dejó sobre la mesa. No te pido volver. Solo quiero saber si me odias. La miré directamente. No. El odio exige una energía que ya no tengo para ti. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia, y eso es lo que siento. Ella se quedó callada un rato, observando por la ventana. Entonces ya no queda nada, dijo finalmente. Nada, respondí. Guardó silencio de nuevo y después me miró con un gesto más tranquilo. Supongo que merecía esto. Pero me cuesta pensar que el hombre con el que viví tanto tiempo pueda estar tan calmado ahora. No es calma, aclaré. Es consecuencia. Pasé por la rabia, por el desprecio, por la duda, y después de eso solo queda aceptar lo que ocurrió. Ninguna emoción puede sostenerse eternamente. Ella se inclinó hacia adelante. Cuando firmamos los papeles pensé que en algún momento te arrepentirías. Que vendría un mensaje, una llamada, algo. Eso no iba a pasar, dije con firmeza. Porque nada de lo que dijéramos podría devolver lo que se perdió. Te fuiste mucho antes de marcharte físicamente, y yo también lo hice en el momento en que dejé de reconocerte. Se quedó mirándome, sin rabia ni culpa, solo con una especie de resignación que ya no intentaba disimular. A veces me despierto pensando que sigo ahí, en esa casa, haciendo café. Después me doy cuenta de que no estás. Y hay un segundo en el que me alegro de no tener que enfrentar tu mirada. Eso se llama memoria, dije. No hay forma de eliminarla, pero se puede aprender a vivir con ella.
El camarero se acercó y preguntó si queríamos algo más. Ella negó con la cabeza y yo pedí la cuenta. Pagamos por separado. Antes de levantarse, ella dijo: no esperaba que me perdonaras, pero necesitaba verte para entender qué queda de nosotros. Queda lo que decidimos conservar, contesté. En mi caso, los hechos. En el tuyo, las consecuencias. Se levantó despacio, recogió su bolso y se detuvo antes de irse. No voy a pedirte perdón otra vez. Ya lo hice demasiadas veces sin que significara nada. Solo quiero que sepas que no fue por falta de amor, fue por falta de control. Lo sé, dije. Pero la falta de control también es una decisión. Ella asintió, caminó hacia la puerta y se marchó sin mirar atrás. Me quedé sentado unos segundos, observando su silla vacía. No sentí alivio ni tristeza. Sentí que todo había llegado exactamente al punto final que debía tener. No había nada pendiente, ninguna palabra sin decir. Cuando salí del café, el aire era cálido y el ruido de la calle llenaba el espacio que antes ocupaba el silencio entre nosotros. No volví a pensar en llamarla. Su historia ya no era la mía, y mi vida empezaba en ese instante sin necesidad de mirar atrás. El lunes siguiente al encuentro en el café regresé a la oficina con la sensación de haber cerrado un expediente más que una historia personal. Nadie allí sabía lo que había ocurrido en mi vida, y preferí mantenerlo así. Respondí correos, asistí a reuniones y cumplí con las tareas habituales sin pensar demasiado. La rutina me servía como una estructura temporal hasta que mi cabeza terminara de asimilar lo vivido. Cuando la jornada terminó, caminé hasta casa sin desviarme ni un metro del trayecto habitual. Al entrar, el silencio fue distinto, más limpio. No era ausencia, era espacio libre. Preparé una cena sencilla, abrí un cuaderno nuevo y empecé a escribir una lista de todo lo que había aprendido de los últimos meses. No era una lista emocional, sino práctica, con frases directas, nunca ignorar señales pequeñas, no vivir en automático, no dar por sentado el respeto de alguien solo porque comparte tu cama. Durante esa semana mantuve ese ejercicio. Cada noche escribía sin filtros, analizando mis errores con la misma precisión con la que había analizado los de ella. Descubrí que mi parte de responsabilidad no estaba en su traición, sino en haber sostenido durante demasiado tiempo una relación que ya no funcionaba por miedo a perder estabilidad. No la culpaba por sentirse vacía, pero sí por haber llenado ese vacío a espaldas mías. Aún así, entendí que todo lo ocurrido había sido una consecuencia inevitable de una cadena de indiferencias acumuladas. La infidelidad fue solo el síntoma final de algo que ninguno quiso enfrentar cuando todavía había tiempo. El viernes me llamó un amigo que no veía desde hacía meses. Acepté ir a cenar. Durante la comida me preguntó directamente por Clara. Le respondí sin rodeos que ya no estábamos juntos. Me miró sorprendido, pero no insistió demasiado. La conversación derivó hacia temas laborales y planes de futuro. Fue la primera noche en mucho tiempo en la que pude hablar sin pensar en lo que había detrás. Al salir del restaurante, me detuve un momento frente a un semáforo y me di cuenta de que ya no esperaba ningún mensaje, ninguna disculpa, ningún cierre adicional. Todo había quedado dicho. A los pocos días recibí un correo de la galería donde Clara trabajaba. Era una invitación general para una exposición colectiva. Dudé unos segundos antes de eliminarlo, pero decidí abrirlo. En la lista de artistas no aparecía el nombre de Sergio Martín. Sentí una curiosidad leve, no por celos, sino por la constatación de que su historia con él también había terminado. No me produjo satisfacción, solo confirmación. Cerré el correo y seguí con el día. El proceso de adaptarme a la nueva vida fue más simple de lo que imaginaba. Empecé a levantarme una hora antes para caminar antes del trabajo, organicé mis comidas y dediqué los fines de semana a actividades que había dejado de lado. No buscaba reinventarme ni llenar vacíos, solo mantener una estructura funcional.
Aprendí que la estabilidad emocional no depende de alguien más, sino de la capacidad de aceptar los hechos sin maquillarlos. Lo que había pasado con Clara fue una fractura, sí, pero también una liberación de algo que llevaba demasiado tiempo estancado. Un mes después recibí una llamada inesperada. Era ella. Contesté sin emoción. No te llamo para hablar de nosotros, dijo. Solo quería saber si dejaste en casa un sobre con unos documentos míos. Revisaré esta noche y te aviso, respondí. Gracias, dijo antes de colgar. Busqué los papeles en una de las cajas del trastero y los encontré. Le envié un mensaje breve para confirmar que podía pasar a recogerlos el día siguiente. Llegó puntual, con un gesto neutro, vestida de forma sencilla. Me saludó con educación, sin intentar cruzar límites. Le entregué el sobre y permanecimos de pie unos segundos en la entrada. Parece que todo está en orden, dijo mirando los documentos. Sí, ya no queda nada pendiente, respondí. Ella asintió y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. A pesar de todo, espero que estés bien, dijo con un tono sincero. Lo estoy, contesté. Y espero que tú también llegues a estarlo. No hubo más palabras. Cerré la puerta y me quedé unos segundos mirando el pasillo vacío. No sentí nostalgia. Era el cierre definitivo que faltaba. Esa noche salí a caminar por el barrio. Observé a la gente en las terrazas, las luces encendiéndose en los balcones, los grupos de amigos riendo en las esquinas. No sentí que me faltara nada. Había recuperado una parte de mí que había estado apagada durante años, no por culpa de ella, sino por la costumbre de priorizar la inercia sobre la elección. Comprendí que la vida de pareja no se destruye solo con una traición, sino con cada día que uno deja pasar sin decidir conscientemente permanecer. Volví a casa, revisé mis notas y añadí una última frase: el amor no garantiza nada, solo da la oportunidad de elegir cada día si seguir o no. Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón. No lo volví a abrir. Con el paso de los meses, la historia dejó de ser una herida y se convirtió en un registro. Cuando alguien me preguntaba por mi pasado, lo contaba sin dramatismo. Decía que había estado casado, que se acabó, que ahora vivía solo. Nada más. Las personas suelen buscar emoción en los finales, pero el verdadero cierre llega cuando uno puede hablar del pasado sin alterar el pulso. El último paso fue vender el piso. Un agente inmobiliario vino a tomar fotos y me pidió que dejara el lugar despejado. Mientras él trabajaba, recorrí las habitaciones una última vez. No busqué recuerdos ni objetos olvidados, solo verifiqué que todo estuviera limpio. Cuando salí y cerré la puerta, no sentí pérdida, solo la certeza de que esa parte de mi vida había terminado exactamente como debía. Al día siguiente firmé la venta y me mudé a un apartamento más pequeño. Era un espacio funcional, sin adornos. Me gustaba su neutralidad. Desde la ventana se veía una plaza con gente paseando. Me preparé un café y me senté a leer los correos del trabajo. Todo era normal, y esa normalidad era suficiente. Con el tiempo entendí que la historia con Clara no había sido un fracaso, sino un proceso de aprendizaje que me obligó a mirar las cosas sin adornos. Aprendí a no buscar justicia emocional en los demás y a no medir el valor de una relación por su duración. Cada decisión, cada silencio, cada renuncia había tenido su peso exacto, y al final todo encajaba en un orden lógico. Cuando apagué la luz esa noche, pensé que tal vez la felicidad no estaba en encontrar algo nuevo, sino en dejar de cargar con lo que ya no tenía sentido. Me dormí con esa idea y, por primera vez en mucho tiempo, sin esperar nada del día siguiente.